Saludos, bienvenidos a Informática Aplicada a la Educación. Quien se dirige a ustedes, Luis Santana González, instructor. Vamos a observar el capítulo 2 de las temáticas que hemos emprendido, en la cual consta de lo que es la computación. ¿A qué denominamos computación? El concepto de computación proviene del latín computatio. Esta hace referencia al cómputo, como cuenta. La computación es la ciencia encargada de estudiar los sistemas, más precisamente computadoras, que automáticamente gestionan información. Entonces, denominamos computación a la ciencia que se encarga de estudiar, como ya dijimos, los sistemas en las computadoras y sobre la gestión de información directamente. La computación se divide en tres grupos fundamentales. Vamos a estudiar tres grupos fundamentales, que es el software, el hardware y el firmware. Son de pronto conceptos nuevos o palabras nuevas, pero ya iremos observando cada una de ellas, haciendo referencia a cada una de ellas. Primeramente, el software se refiere a los programas de las computadoras, netamente a los programas de las computadoras. El hardware a la parte física de las computadoras y el firmware a la interacción de algoritmos aplicados directamente al control de los dispositivos. Hardware. Decimos que el hardware es la parte física de un ordenador o sistema informático. Está formado por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como circuitos de cables y luz, placas, memorias, discos duros, dispositivos periféricos y cualquier otro material en estado físico que sea necesario para hacer que el equipo funcione. Como ustedes pueden observar en las gráficas, mostramos el hardware o quienes pertenecen a este grupo denominado hardware. Podemos ver el monitor, podemos ver el mainboard o la tarjeta madre, podemos ver el disco duro, el ventilador, impresora, escáner, procesador, ratón, memoria RAM, teclado. Todo aquello que forma la parte física de un computador se lo denomina hardware. El software. El software es un término informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo, así como datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Entonces, el software se lo denomina a todos aquellos programas que nos muestra el computador. Nosotros los podemos controlar, manipular, lo podemos activar, desactivar por medio de hardware. Es decir, como ya todos hemos tenido experiencia por el uso del teclado o por el uso del ratón o por cualquier otro dispositivo que nos permita manipular estos elementos. Entonces nosotros necesitamos del hardware para poder controlar el software. El software es la parte no física o intangible directamente por el ser humano. Lo hacemos o la manipulación es realizada a través del hardware, reitero. El hardware es quien permite la manipulación del software. Físicamente no es tangible, físicamente no. A nivel de dispositivos y a nivel de procesos informáticos, sí, pero físicamente no. A eso se lo denomina software. El firmware. El firmware, también conocido como soporte lógico inalterable, es el programa básico que controla los circuitos electrónicos de cualquier dispositivo. El firmware puede ser calificado tanto como parte del hardware
como del software de un dispositivo. Entonces, aquí viene algo en que si no se entiende desde un principio, ya en el camino vamos a ir haciendo las comparaciones entre el hardware, el software y cómo interactúan estos dos con el firmware. El firmware, ¿por qué es conocido como un soporte lógico inalterable? El firmware está dentro de este tipo de dispositivos o microchips en donde se logran introducir o grabar instrucciones, ¿sí?, para el control de circuitos electrónicos. Es decir, puede bloquear, puede activar, puede inicializar, puede mejorar, podría decirse, ¿sí? Es decir, el completo dominio de los sistemas, ya sea al inicio o durante el funcionamiento de un sistema electrónico. Es utilizado en las computadoras en la BIOS. En la BIOS tenemos nosotros el firmware necesario para poder dar inicialización a los diferentes dispositivos, como es la pantalla para visualización de algunos dispositivos de almacenamiento y en sí del equipo informático para poder dar arranque a la computadora. Y el software pueda hacer su funcionamiento o pueda dar su inicio al momento de arrancar una computadora. En robótica llevamos un mejoramiento de los sistemas al momento de ingresar código, el código que necesitan los dispositivos para poder funcionar. Estos dispositivos necesariamente necesitan de un algoritmo o de un código para poder llevar el funcionamiento de cada uno de sus elementos. Estas instrucciones se procesan dentro de los microcircuitos que llevan estos y pueden dar funcionamiento a cada una de sus partes con las instrucciones que recibe sus sensores y le permiten tomar decisiones por medio del algoritmo. A esto se lo denomina firmware. El firmware, reitero, el firmware son los algoritmos o es el algoritmo que sirve para dar control a los sistemas electrónicos. Un caso más de lo que es firmware se lo puede observar en los sistemas Android. En los sistemas Android podemos ver que su parte principal de funcionamiento al momento de ser configurados es por medio de firmware, puesto que los sistemas Android están compuestos de procesadores que directamente reciben este conjunto de instrucciones que al momento del arranque le dan la visualización, ¿sí?, a manera de sistema operativo. Un tema que veremos más adelante de qué se tratan los sistemas operativos. Pero Android funciona como un sistema operativo a nivel de firmware. Muy bien, seguimos con el cuestionario de clases. Este cuestionario es necesario que se lo resuelva para poder tener una autoevaluación sobre lo que se pudo obtener o lo que se pudo entender del curso. Describa en breves palabras el concepto de computación. ¿En cuántos grupos se divide el estudio de la computación? ¿A qué se denomina el hardware de un computador? Identifique 3 elementos de hardware. ¿A qué se denomina el software de un computador? Asimismo, identifique 3 elementos de software. ¿A qué se denomina el firmware de un computador? Y por último, indique 2 casos donde se aplica configuraciones al nivel de firmware. Con esto es necesario que ustedes lo tengan resuelto con la finalidad de que pueda darse un nivel de evaluación con respecto a lo que pudo entender en esta clase.
Muchas gracias por su atención y hasta la próxima entrega de este curso.